En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos, está tomado en su capítulo 16, del verso 9 al 15. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselos a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, mis queridísimos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes para llevar la meditación del Evangelio que corresponde a este día. Hoy tomamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, del verso 9 al 15. El Evangelio de San Marcos nos relata la incredulidad que existe y el llamado que nos hace a la misión. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? Una y otra y muchas veces nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado para ir a predicar su palabra, su evangelio. Fíjese, Pedro va para adelante, Pedro va predicando, pero siempre habrá tropiezo, siempre habrá gente que no le gusta la palabra del Señor, que no quiere escuchar la palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos enseña que Jesús los reprende duramente. El reclamo del Señor hacia sus discípulos. Y eso es para todos nosotros. Hoy que nosotros nos encontramos en esta vida, el Señor nos habla, nos reclama duramente qué estamos haciendo nosotros. ¿En qué nos hemos quedado? ¿En dónde andamos perdidos nosotros en este mundo? Jesús, oiga cómo lo dice. Jesús dice: por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió. Los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. La iglesia anuncia, la iglesia va cada día proclamando, anunciando el Evangelio, la palabra del Señor, invitándola a la conversión, invitando a todos aquellos que no se han convertido, aquellos que no se han casado, que viven en la fornicación. Es un llamado que el Señor los hace a través de la Santa Madre Iglesia Católica, a que se arrepientan y que lleguen al matrimonio. Pero la dureza de la gente, la dureza del hombre y de la mujer, no quiere comprometerse, no quiere arreglar su vida. Cuando la iglesia denuncia el pecado, denuncia que vivir el adulterio es un pecado, que vivir en la fornicación es un pecado, que andar robando es un pecado, que andar mintiendo es un pecado, que andar en el chisme es un pecado, que andar la vida en otras distracciones es un pecado. A la humanidad no le gusta. A la humanidad de este tiempo no le agrada cuando la palabra de Dios es proclamada y es señalado las faltas, el pecado que hace desviar al ser humano a la perdición e incluso hasta la muerte.
Y esto es un llamado de atención que el Señor nos hace. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en otras cosas? Para predicar la palabra del Señor no se necesita ser teólogo, no se necesita ser un doctor, no se necesita ser un filósofo. Para predicar la palabra del Señor, Él quiere que nosotros tomemos las Escrituras, nos comprometamos en la formación y cumplir lo que Él nos ha encomendado. Eso es lo que el Evangelio hoy nos dice. Mire cómo María Magdalena, el primer día de la semana después del sábado, va al sepulcro y se encuentra con la tumba vacía. Vuelve y regresa y se los va a predicar, se los va a anunciar, se los va a dar a conocer a los discípulos y no lo creen. Los dos discípulos que van camino de Maús, Jesús se presenta en persona con ellos y los acompaña en el camino. Y ellos le piden que se quede y Él se queda con ellos porque ya ha caído el sol, la tarde y la noche ha llegado y le dicen, quédate con nosotros. Y esos discípulos, hay algo que no los deja reconocer al Señor, pero lo reconocen, los ojos se les abren al partir el pan, ahí lo reconocen. Van inmediatamente hacia los demás discípulos a contarle, pero tampoco lo creen. Por eso cuando los discípulos están reunidos a puerta cerrada, Jesús se aparece en medio de ellos. ¿Cómo hizo Jesús para entrar si ellos estaban bien cerrados? Estaban bien encerrados con las puertas y todo, para enseñar que aunque el corazón sea duro, la palabra de Cristo o Cristo puede entrar en esos corazones. Porque ellos estaban cerrados, no creyeron ni en María Magdalena, ni en los dos discípulos camino al pueblecito de Maús. Por eso Jesús llega y los reprende duramente. El camino de la evangelización, en el camino de la predicación, en el camino en llevar la palabra, la enseñanza del Señor, del Maestro, y nos encontraremos piedras de tropiezo. Y esas piedras de tropiezo muchas veces son nuestra familia. Cuando la mujer quiere contraer el matrimonio, el hombre se convierte en una piedra para que tropiece la mujer y ya no avance. Y Pedro nos da el ejemplo. Pedro avanza, Pedro sigue avanzando, Pedro sigue llevando el evangelio, sigue predicando. Ese es el ejemplo que hoy debemos de tomar de Pedro. Es lo que el evangelio hoy nos dice. Cuando el hombre quiere casarse, cuando el hombre quiere contraer el sacramento del santo matrimonio, la mujer se convierte en una piedra que no deja caminar, que no deja avanzar, piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces somos rechazados? ¿Cuántas veces nos convertimos en enemigos de los demás solo por anunciar la palabra del Señor? Pero Pablo, allá en Gálatas 4:16, dice, y me he vuelto sus enemigos solo por decirles la verdad, solo por llevar la palabra, la buena noticia de salvación, solo por eso nos convertimos en enemigos de los demás. ¿Cuántas personas no le agrada ver las predicaciones? ¿Cuántos canales no hay predicando el evangelio? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Cuántos obispos? El Papa que lleva la predicación, pero no es bien recibido. No les agrada. Por eso entonces Pedro va para adelante, va predicando, pero siempre va encontrando piedra de tropiezo. Mire cómo lo dice en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el verso 13. En el capítulo 4 del verso 1 nos habla cuando Pedro y Juan entran al templo, cuando encuentran a un tullido en la puerta del templo, pidiendo limosna, pidiendo ayuda. Y Pedro y Juan lo levantan en el nombre, con el poder del Señor, lo levantan. Hacen que ese hombre empiece a caminar. Y escuchen qué dice el verso 13 de Hechos, capítulo 4, verso 13, dice: quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Eran hombres sin instrucciones, sin preparaciones. Miren,
Eran hombres sin preparación, sin instrucción, pero aún así iban predicando la palabra. Por eso no necesitas ser uno teólogo, doctor, filósofo. No se necesita ser que uno se comprometa a llevar y anunciar la palabra del Señor. Hacerlo de corazón. Pedro y Juan lo hicieron. Hoy usted tiene la oportunidad de prepararse. Hoy usted tiene la oportunidad de formarse desde casa. En cualquier lugar que usted quiera estar en su casa, usted puede estudiar las Escrituras. Ha llegado la universidad, la escuela de la fe ha llegado a su casa a través de muchos canales de predicación. Pero aún así, la humanidad de este tiempo no lo acepta, no lo quiere. Mire, Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucciones ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado ahí de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. El hombre había sido sanado y los acompañaba para donde ellos iban, allí iba él atrás. Fíjese, mandaron pues que les hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más del nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Querían buscaban la forma cómo evitar que Pedro y Juan siguieran la predicación. Por eso el Evangelio de hoy nos dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y Pedro y Juan lo están haciendo. Por eso en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y es lo que Pedro y Juan están haciendo. Pedro y Juan están llevando la palabra del Señor. Pedro avanza y avanza para adelante predicando. Es el ejemplo para hoy a imitar esa vida de Pedro, seguir atrás de él también llevando la palabra. ¿Dónde tiene que empezar usted? En usted mismo. Usted mismo tiene que formarse, usted mismo tiene que prepararse, usted mismo tiene que ver el lado en el cual usted está viviendo mal y tratar de convertirse. Y después llevar esa palabra, no a mucha gente. ¿Cuánto se convirtieron cuando en la primera predicación de Pedro? Había muchos que se convirtieron en la primera y en la segunda predicación, mucho más todavía. Ahora nosotros no vamos a tener 5,000 personas en la casa. Vamos a tener quizás 2 o 3 o 4 personas. Y a ellos debemos llevarle la palabra, a ellos debemos llevarle la predicación, como lo hacía a través del Espíritu Santo. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, dice, cuando venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y eso es lo que Pedro y Juan están haciendo. Miren, por eso dice, llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Están tratando de prohibir el mandato del Señor hacia sus discípulos. Están tratando de terminar. Miren, ¿y qué dice la palabra? Por eso, mire, están tratando de prohibir. Llamaron pues a los apóstoles y los ordenaron que de ningún modo enseñaran en nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Juzguen ustedes si es correcto. Mire, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios
que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Por eso el mismo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el verso 25, mire cómo lo dice: en aquella ocasión, Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. El mismo Jesús le da gloria al Padre, glorifica al Padre por haber escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pobres, pues así ha sido de su agrado. El mismo Jesús glorifica al Padre. Y por eso Pedro y Juan dicen: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña? Que no podemos quedarnos, no podemos detenernos, debemos avanzar, debemos de anunciar la palabra del Señor, debemos de proclamar en nuestra familia, enseñar a la familia lo que el Señor nos pide. Por eso, fíjese, dice: insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido, sabiéndose además que el hombre milagroso sanado tenía más de 40 años. Glorificaban, le daban gloria a Dios por haber sido sanado ese hombre. Por eso, en Hechos de los Apóstoles, en el mismo Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, fíjese en el verso 17, recuerde que el Evangelio dice: vayan pues por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. Y esto es lo que nos dice San Pablo, Hechos de los Apóstoles, perdón. Esto es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 17, dice: le da un consejo a los presbíteros, les enseña a ellos, les explica a ellos todo lo que él ha vivido, les dice a ellos todo lo que él ha sufrido y todo lo que han deseado para él. Les da un consejo que deben de preocuparse por ellos mismos y por el rebaño del Señor, por la iglesia del Señor, no por las iglesias, por la iglesia del Señor. Mire cómo lo dice: debido a eso, desde Mileto, Pablo le escribe a los presbíteros un consejo. Mire, debido a eso, desde Mileto, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. No dice de las iglesias, de la iglesia. Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo: ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes. Desde el primer día que llegué a Asia, he servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Pablo les está dando un consejo. Pablo les está animando a los presbíteros, les está explicando todo lo que él estaba sufriendo, todas las trampas de los judíos, las amenazas contra su vida por proclamar el evangelio. Por eso en la vida nos encontraremos obstáculos, piedras de tropiezo, es lo que va a sobrar en el camino. Gente que no quiere aceptar la palabra, gente que rechaza la palabra, gente que prefiere los placeres del mundo que escuchar la palabra del Señor. Y esto es una realidad en la vida.
Por eso dice, oiga cómo dice, he servido al Señor con toda humildad entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Saben que nunca me eché atrás. Cuando algo podía ser útil para ustedes, les prediqué y enseñé en público y en las sinagogas. No se hizo para atrás Pablo, no retrocedió, al contrario, Pablo sigue siendo lo que Pedro hizo. Pablo va atrás, va tomando la enseñanza de Pedro, y eso es lo que hoy el Señor nos invita a hacer, que en el momento de recibir el Espíritu Santo, dice él que seamos testigos de él en todo el mundo. Eso es lo que el Señor nos pide. ¿Y qué estamos haciendo? Pablo aquí le está explicando a los presbíteros, dice, les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Eso es lo que hoy el Evangelio. Finaliza el Evangelio llamando, invitando a la conversión. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Y esto es lo que hoy Pablo le está manifestando a los presbíteros. Le está diciendo que él predicó, él no se hizo para atrás, al contrario, siguió, a pesar, aunque él sabía que le esperaba tribulaciones, cárceles, sufrimiento, pero ni aún así Pablo retrocedió. Esa enseñanza nos dice que en la vida nosotros vamos a encontrar sufrimiento, críticas, desprecio, pero para adelante el Señor quiere cristianos valientes, decididos para llevar la palabra del Señor a todos aquellos que lo necesitan, a todos aquellos enfermos que necesitan ser liberados de la enfermedad y levantados a través de la palabra del Señor. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu sin saber lo que ahí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas, pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor justo, anunciar que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Mire, pero ya no me preocupo, dice, por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. Es una misión, es una carrera al cual al final de esa carrera seremos premiados. Hay un premio que nos espera al final de nuestra vida. Si usted en esta vida hace lo bueno, en esta carrera de la vida, en este camino de la vida, usted hace lo que el Señor pide, usted será premiado al final de la muerte. El día que le toca partir, allá le espera a usted un premio si hizo lo bueno. Y si hizo lo malo, allá lo espera también un premio, que será el castigo para toda la eternidad. Entonces ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar, aquí está Pablo. Aquí Pablo explica claramente a ustedes y a mí. Vea qué es lo que dice. Entre quienes pasé predicando el reino. Por eso, escuche bien, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Pablo ya no se siente culpable porque él no retrocedió, al contrario, él sabía que iba a sufrir penas, castigos, cárceles, desprecio, pero aún así él continuó para adelante como lo hizo Pedro. Y hoy Pablo nos dice que ya no es culpa de él si ustedes y yo nos perdemos. Ya no es culpa de él porque él ha cumplido su misión. Dice, su carrera la ha llevado porque sabe que al terminar esa carrera será premiado. ¿Y qué queda de nosotros? Vamos, levantémonos
Caminémonos a la Santa Eucaristía los domingos, a las oraciones, a las visitas de enfermos, a la perseverancia de la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras en la familia. Vamos, ¿qué esperan? Eso es lo que el Señor nos pide. Por eso dice, por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciárselos plenamente la voluntad de Dios. Oiga, cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como supervisor, como obispo, o sea, supervisor. Pastoreen, dice, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Aquí nos dice que nosotros, Pablo les envía un mensaje a los presbíteros, como dice que los judíos lo han atacado por predicar el evangelio, pero dice, cuídense. ¿Por qué? Porque se están llevando a las ovejas se están extraviando, las ovejas se están perdiendo. Cuídense de sí mismos y de todo el rebaño. Las ovejas se están yendo, ¿y qué estamos haciendo nosotros? En la familia, ¿cuántos no se han ido a ser protestantes? Porque no se está predicando, no se está alimentando a la familia con la palabra del Señor. Mire, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Dentro de nosotros mismos, en la familia, en la comunidad, en la iglesia, son los mismos católicos que se apartarán, se irán para predicar otras doctrinas falsas que no es la doctrina de Jesucristo. Y arrastrarán a los discípulos tras sí. Cuidado, tenga mucho cuidado usted, porque el Señor lo dice claramente que nos debemos de cuidar, nos debemos de preparar. Por eso San Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, en su verso 1 dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra. Predica la palabra. Si no lo haces, ya no es culpa de Pablo. Ya no es el problema de Pablo, porque Pablo ha enseñado, ha dejado sus cartas y nos ha dejado la enseñanza que él recibió de los apóstoles. Hoy lo tenemos y por eso dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Insiste, persevera. Hazlo cuando puedas y cuando no puedas tienes que hacerlo. Cuando te quieran y cuando te desprecien, hazlo. No debes de detenerte, dice Pablo. Predica, insiste. Esa es la invitación que San Pablo nos dice. Mire, a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando siempre con paciencia y dejando una enseñanza, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Se buscarán maestro. Hay unos que dicen, a mí como me gusta el pastor de la esquina. A mí como me gusta el pastor que predica allá en el centro. A mí como me gusta el pastor que enseña allá la pastora. Como me gusta. Se buscarán, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Dígame si no hay gente así, que se están buscando maestros según sus deseos, según lo que quieren, donde se siente bonito, donde se siente más feliz. Dígame usted si no eso está pasando en el mundo, en la familia. Cuando toda la familia antes era católico, hoy hay 2 testigos de Jehová, hoy hay 2 mormones, hoy hay un pentecostal y el católico ya se lo quieren llevar también. Se están dejando llevar, cuiden de sí mismos, cuiden del rebaño. Le dice Pablo a los obispos, a los supervisores.
Y ese es el trabajo que nos deja. Por eso dice, por eso debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador. Ay, ay, ay. Otra vez, dedícate a tu trabajo de evangelizador. Predicar, llevar. El que cree se salvará y el que se niega a creer se condenará. Esa es la palabra del Señor, no es mi palabra mía, es lo que Pablo nos dice en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Miren, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa con la que me premiará aquel día el Señor juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Eso es lo que Pablo nos enseña. Él está a punto de ser premiado por el trabajo, por la labor, por el ministerio, porque llevó la predicación a tiempo y a destiempo, rebatiendo, aconsejando ante aquellos que no querían aceptar la palabra. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio dice: por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Si usted quiere creer, el que crea, mire, el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Hasta aquí hemos llegado a la meditación del Evangelio que corresponde a este día. Que esta semilla caiga en esos corazones, que dé fruto abundante, que sea el Señor que multiplique esos frutos en su familia, en su vida, en su trabajo, en la calle, en su comunidad. Que Dios haga multiplicar esos frutos en usted. Que esta semilla caiga en esa tierra fértil que pueda producir mucho fruto. Hasta aquí hemos llegado con la pequeña reflexión, con el video de este día. Si es la voluntad de Dios, estaremos para el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Estamos agradecidos con Dios. Que Dios los bendiga y los guarde y los protege. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.